¿Qué hace a Santiago ser como es? En cada episodio nos permitimos reflexionar sobre la vida en nuestra capital, desentrañar fascinantes historias que esconden sus barrios y también viajar en el tiempo para descubrir el pasado que residen en sus edificios. Si te apasiona explorar las capas de esta ciudad, acompáñame en este viaje aquí en el podcast de Vane por Santiago. Bienvenidos y bienvenidas al podcast número 4, creo ya, no sé, de Vane por Santiago. Y hoy día vamos a estar reflexionando sobre la importancia del patrimonio. Una duda que surge constantemente en los videos que hago, que me dicen como, bueno, ¿y para qué sirven estos edificios viejos? ¿Qué sacamos? No hay plata para mantenerlos, que aquí, que allá. Y bueno, vamos a partir un poco comprendiendo plenamente el significado del patrimonio, porque igual es fundamental establecer esta base conceptual. O sea, no podemos llegar y decir como, no, el patrimonio es importante, fin, vais, no. Tampoco tiene que ser de una manera tan densa, porque en el fondo tenemos que hacer que le interese a la gente. Lo que nos interesa, queremos, lo cuidamos. Es como un mantra que deberíamos repetirnos día a día. Y bueno, el patrimonio cultural abarca las manifestaciones creadas por el ser humano. Esto se divide en dos formas, que es tangible e intangible. Es importante entender esta diferencia porque igual se cree que patrimonio solamente son los edificios y no es así. De hecho, ahora tenemos patrimonio digital. Eso es muy, muy, muy interesante. El patrimonio cultural tangible son las formas materiales. No sé, monumentos, edificios históricos, sitios arqueológicos, objetos. Por ejemplo, el Museo del Carmen en Maipú tiene una colección de documentos, carruajes, obras de arte. Todo eso es patrimonio. Narra la historia cultural chilena. Es increíble, es maravilloso. Por si no lo han visitado, vayan a visitarlo. Y el patrimonio intangible son las cosas no materiales. Tradiciones, prácticas, conocimientos, habilidades, tradiciones orales, artes del espectáculo. En fin, ese es el patrimonio intangible. Algunos ejemplos son la cueca, por ejemplo. La cueca es patrimonio intangible. Son declaradas patrimonio cultural e inmaterial. ¿Por qué? Por su aporte a la identidad cultural del país. La alfarería de Quinchimalí como tal, no una pieza en sí, sino que es patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. El circo es patrimonio. A propósito de patrimonio inmaterial, salió en todos los noticieros y la verdad es que yo tuve la suerte de hablar con el organillero que está triunfando en China, que es Roberto Jurisic, que nos reíamos porque le pronuncié bien el apellido, probablemente la persona que lo pronunció mejor y a pesar de que decían que yo no pronuncio, ahí quedaron. Y lo que está haciendo él es, bueno, promover este oficio allá en China, en otro continente. ¿Y por qué nosotros lo tenemos como patrimonio inmaterial a pesar de que esta tradición viene desde Alemania? Es que el organillero chileno se fue adaptando a las características muy chilenas, cosas emblemáticas que fueron evolucionando dentro de nuestro país. Es importante destacar, sí, que este patrimonio cultural inmaterial se basa en la comunidad. Por supuesto tiene que ser reconocido por los grupos que lo crean y lo mantienen. Así que eso, si piensan en inmaterial, idiomas, comidas, canciones, oficios, tradiciones. Y pasamos al patrimonio natural. Por ejemplo, en el Cajón del Maipo íbamos a hacer una actividad que no pudimos hacer, pero era patrimonio natural. ¿Y cómo se construye esto? Bueno, naturalmente. Son formaciones geológicas o fisiográficas y es un hábitat de especies amenazadas o también lugares de valor científico o de conservación de belleza excepcional. Son los paisajes culturales. En el fondo es una fusión armoniosa entre la naturaleza y la interacción humana. Todas las que son como humedales, por ejemplo, como les decía, el Cajón del Maipo, son patrimonio natural. Y bueno, ¿por qué es importante el patrimonio? Básicamente porque para las comunidades que habitan en ese entorno contribuyen a su identidad, a la memoria. Es súper necesario y empático entender que, por ejemplo,
quienes son del barrio San Eugenio, y el pasado obrero y ferroviario es muy importante para ellos, quizá para otras personas que no viven en esa comuna no les interesa, dicen ya hay que destruir eso porque está viejo, pero tienes los recuerdos de tus abuelos, de tus antepasados que estaban ahí, que a lo mejor trabajaron en el tren o en la maestranza San Eugenio, y eso, ¿qué es lo que pasa? Que es una memoria colectiva, es un sentido de pertenencia al lugar. Es una fuente de orgullo y también de cohesión social, por eso une a las comunidades en torno a valores e historias compartidas, por eso es importante el patrimonio. No es llegar y decir, ya, botemos este edificio viejo y chao, porque a mí no me importa, a ti no te importa, pero a las personas que habitan en ese lugar y que tienen la historia y que tienen un pasado, les importa. Es un vínculo con el pasado. Además, que nos ayuda a comprender cómo nos hemos ido moldeando como sociedad. Es fundamental, trasciende el valor histórico. Es que de verdad me da rabia que haya gente que diga como, no, es que esto hay que votarlo. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que decidir por todos algo que nos pertenece a todas y todos acá en Chile? Además que si empezamos a puro construir rascacielos como me proponía alguien, primero, ¿qué pasa con todos los gastos energéticos, la sobrepoblación? También es un tema. Así que yo digo personalmente que cualquier iniciativa que busque explorar, rescatar, difundir o divulgar el significado del patrimonio, es importante que lo apoyemos. Porque en el fondo las conexiones son profundas con la gente que habita esos lugares. Y la identidad no es un concepto estático. No es como la identidad que tenemos ahora, hoy en día, no es la misma que a lo mejor se tenía en el siglo XIX. Se moldea, pero también se refuerza a través del compromiso de una comunidad con el patrimonio. También se reinventa. Por ejemplo, en el barrio Concha y Toro, quienes están detrás del espacio CIT hacen la fiesta, la mascarada del barrio Concha y Toro, que si nos remontamos a la historia original, era una fiesta del palacio de la familia Concha Casot, bla, 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 gastaron mucha plata, la élite chilena. Ok, eso era el pasado, esa era la identidad del pasado de ese barrio. Pero ahora, quienes habitan ahí, hacen esta fiesta e invitan de manera gratuita a que vaya toda la comunidad y que se vistan como quieran. Es una inclusión donde traemos el pasado al presente y hacemos y reinventamos algo. Lo revitalizamos y se revitaliza el barrio y se pone más seguro y se ocupan los espacios públicos de manera positiva. Entonces, por eso es tan importante entender que también la identidad no es estática y que valorar el patrimonio fomenta este sentido de pertenencia. Quiero recalcar esto porque se olvida la importancia que es sentirse parte de algo, de una comunidad. Cuando tú vives en un lugar pero no te sientes parte, es como que ya, se me está pasando la vida. ¿Por qué? Igual, por algo hay que defender, ¿o no? Por ejemplo, en Maipú, en el templo votivo, también se hace la recreación de un evento histórico que fue la batalla de Maipú. Eso, o sea, es fundamental para nuestra historia. Hay haters que lo critican y es como, no, es que el genocidio, que la guerra, pero es parte de tu historia. O sea, y además que es una recreación histórica que sirve a quienes están aprendiendo los significados de ese lugar y se reconoce la identidad histórica. Es como Maipú igual son súper orgullosos de esas memorias y la buscan revitalizar, y además es muy interesante verlo en recreación histórica. Ahora hablemos un poquito más en detalle de las perspectivas que tiene el patrimonio en Chile, por ejemplo, del tangible. Hablando del patrimonio arqueológico, que son los sitios, artefactos u otras evidencias materiales de la actividad humana del pasado. Nosotros aquí tenemos sitios arqueológicos de mucha importancia, por ejemplo los asociados a la cultura chinchorro, la Patagonia sin duda, ahí está la cueva del Milodón se descubrieron restos de un perezoso gigante. Por supuesto estos espacios se protegen de manera distinta. La Ley de Monumentos Nacionales reconoce explícitamente que estos monumentos arqueológicos igual son una categoría distinta, que tienen una importancia nacional y por lo tanto hay que preservar los sitios o artefactos arqueológicos para el futuro. Tenemos el patrimonio arquitectónico, que es del que más hablo yo, que son los edificios, estructuras, conjuntos urbanos. Poseen un significado histórico, artístico y cultural. En Santiago tenemos muchas iglesias, basílicas, pero también en Valparaíso hay barrios históricos, en realidad en todo Chile. Por ejemplo, una antigua ciudad minera que yo conocí, tuve la suerte de conocer, que fue Sewell, es
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Entonces igual hay lugares que son realmente importantes. Y Santiago, que es de lo que más hablo, que tiene diversos periodos de la historia y estilos arquitectónicos muy marcados, el Art Nouveau, el Art Deco. Tenemos en los 90 se da este término que es la modernidad apropiada, donde los edificios se construían buscando un poco lo moderno, pero también de acuerdo a nuestra realidad latinoamericana chilena. A ver, de las tradiciones y expresiones orales, las tradiciones orales son un tema porque dependen de la transmisión de las generaciones, la memoria colectiva y de que se abran las comunidades a enseñarlos y que se aprendan correctamente. Ese es uno de los vehículos más difíciles, pero más vital para preservar esa parte de la historia. Ya, yo sé que se volvió un poco un popurrí de cosas, pero es que me voy acordando mientras les voy diciendo. Y tenemos otras cosas, por ejemplo, monumentos públicos, que igual se refieren a estatuas, columnas, pirámides, coronas, inscripciones en general. Y también están las zonas típicas, porque hay zonas típicas, se me habían olvidado por completo, pero las zonas típicas son agrupaciones de bienes inmuebles urbanos o rurales, pero que es como que reflejan una unidad estilística, materialidad, técnicas constructivas. Por ejemplo, en Santiago tenemos un sector en un pasaje de República, que es una zona típica increíble de la que voy a hablar más adelante. El pasaje de General García en República, esa es una zona típica. Aquí se ve mucho el auge que hubo en la mitad del siglo XIX cuando hubo un aumento de riqueza por el salitre, y aquí se evidencia el estilo de vida de la élite en ese tiempo. La verdad es que el pasaje es precioso, tiene unos detalles. Si no lo han ido a ver, por favor, vayan, porque son 10 casas de 2 pisos, hay edificios, hay estilos art deco, barroco, hay bastante para ver. Esa es una zona típica, un conjunto estilístico, como en este sentido arquitectónico. Y por supuesto tenemos que definir rápidamente quién regula todo esto, quién es el organismo técnico, y es el Consejo de Monumentos Nacionales, quienes identifican los posibles monumentos nacionales, inician los procesos de declaración y también supervisan la protección y gestión. Lo hacen bien, lo hacen mal, lo dejo a su criterio. También describen las regulaciones, en fin, es como toda la parte técnica. Y bueno, ya dijimos que lo importante del patrimonio es para la construcción de la identidad nacional. También los ecosistemas naturales, porque te marca la identidad única de Chile. Uno dice como, pero es que el desierto es así, la playa es así, el mar de Chile es helado, pero igual es parte de tu identidad saberlo a nivel nacional. O sea, muchos dicen como que bañarse en Chile es tan helado en el mar que no, comparado con otros lados, y para nosotros es como un emblema, sí, el mar de Chile es helado y lo defiendo. Así que para cerrar no es una colección de objetos antiguos o tradiciones obsoletas. Es una fuerza dinámica, activa, que se reactiva, se reinventa, enriquece y fortalece la sociedad chilena. Pero el patrimonio se construye en conjunto con la comunidad, con la propia gente. Así que hay que ser parte, escuchar, transmitir, apreciar cuando vamos viendo un edificio, cuando vamos viendo un oficio. Y también recuerden la memoria, la historia, ir al Día del Patrimonio, participar, reforzar la idea de que no es algo impuesto desde arriba, sino que emerge y es sostenido por la participación activa de la comunidad. Y bueno, por supuesto que nos falta mucho en el tema de que el patrimonio sea protegido y como explotado como un atractivo turístico. O sea, al final de cuentas eso igual es un motor de la actividad económica. Yo no sé por qué lo quieren ver como algo malo. O sea, al final de cuentas Chile ya es un país caro para vivir. Por último, que tengamos un ingreso económico turístico. Yo he visto turistas que no saben dónde ir, que no tienen una oficina desarrollada, que no tienen alguien que los guíe. Es complicado. Y también van y se hacen un tour y dicen, ya, esto es, no sé, el Museo de Bellas Artes, que por cierto estuvo cerrado mucho tiempo, parece que ahora lo abrieron de nuevo. Pero también igual es un potencial del desarrollo económico local. Y si me dicen que no es así, que la gente no es mentira, porque cuando fueron la noche de los museos, que yo personalmente a la noche de los museos fui a participar al Museo de Bellas Artes en la noche. Había una fila inmensa, como para el Día de los Patrimonios, pero de noche. Y lo más entretenido es que cuando uno salía del Museo de Bellas Artes y caminaba, todos los bares estaban llenos de gente que ya se iba devolviendo, era la noche, se activó el barrio, había un montón de gente participando, se activó la economía de esa parte, entonces como que fue un efecto dominó súper positivo. Así que sí, la cultura puede ser un capital social, porque también
se puede ligar todo para desarrollar la economía. No tiene que simplemente ser como, no, tú eres un broker, eres un Bitcoin, que quieres desarrollar la economía. No, porque al final de cuentas también hay que valorar lo que se hace en las artes, la cultura, el patrimonio, quienes están en la parte de las humanidades que no siempre son tan valoradas. Y por supuesto también empezar a respetar a quienes somos divulgadores culturales, porque como que en el fondo estamos haciendo algo para que esto se vea, se recuerde, se participe, y hay que apoyar también. Yo en mi caso soy comunicadora y a lo que me dedico ahora es a esto. Bueno, y otras cosas. También hago asesoría de marketing y obvio que trabajo, pero además me dedico a esto. Y bueno, yo no voy a hablar de las iniciativas como que se hacen desde, no sé, el Estado, de instituciones, porque no me corresponde. Yo quería hablarlo más desde la parte de la sociedad civil, lo que vemos nosotros, como decía, entre comillas, desde abajo. Yo participo en el Día de los Patrimonios, para mí es súper importante, me parece increíble ese día. Hice un par de tours en algún sitio patrimonial del ex Congreso. Así que eso, solo decir que esta riqueza excepcional y diversa no la dejemos solamente como algo viejo, porque es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra historia. Hay que ser parte, no solamente que te imponga lo que hay que hacer. Y bueno, este fue el capítulo de hoy hablando de la importancia del patrimonio, de comprenderlo, valorarlo, quererlo, apreciarlo. Así que nos vemos en un próximo episodio de el podcast de Vane por Santiago. Adiósito. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo y te invitamos a seguir descubriendo las infinitas historias que Santiago nos tiene preparadas y para contar. Sígueme en las redes sociales de Vane por Santiago. Así, súper simple. Nos vemos en un próximo capítulo.